Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Salinas Vergaray, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, miembro de la Sociedad Peruana y Americana de Urología también. Bueno, recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo sé que es un horario un poquito complicado como para estar hablando y haciendo una charla un poquito densa, pero el tema de HBP o hiperplasia benigna de próstata es un tema muy amplio. Habitualmente en el tema de la residencia a los chicos les tomamos un promedio de 3 meses para que ellos puedan aprender bien este capítulo. Entonces voy a intentar resumir todo para que capten los puntos principales dentro de todo este tema de HBP. ¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, vamos a hablar de algunos términos que quiero que entiendan, que tengan presentes. La fisiopatología a grandes rasgos, ¿ok? Porque no es la finalidad de este curso. Pero lo que sí nos vamos a centrar con más ahínco va a ser en el tema de diagnóstico y tratamiento del HBP y el tratamiento farmacológico, que es algo que ustedes van a poder hacer ya sea en su internado, en su serum, como médicos generales. Ya después, cuando pasen a la especialidad de urología, ya podrán hacer el tema quirúrgico con mayor facilidad. Entonces, con respecto al HBP, la epidemiología es una epidemiología que es muy variada, o sea, no hay una estadística como tal que me pueda decir, ¿sabes qué? En tal país es tanto la prevalencia o incidencia de HBP, y mucho depende de las terminologías y las definiciones que nosotros podemos darle. En términos generales podemos decir que toda aquella persona mayor de 50 años, en el rubro de los 50 años, el 50% de ellos ya tiene un crecimiento prostático benigno. ¿Okay? Anatomopatológicamente hablando, ya se podría en ellos encontrar un crecimiento prostático. Pero no necesariamente este tipo de pacientes o estas personas que ya tienen un crecimiento presentan sintomatología o algunas molestias urinarias. ¿Okay? Acorde, cuando vamos avanzando con la edad, la próstata va a ir creciendo con nosotros, ¿ok? Llegando hasta un 90, entre un 85 y 95% de los pacientes mayores de 80 años que tienen HBP y que ya presentan en su gran mayoría molestias urinarias. Como les dije, todo va a depender de la terminología que nosotros o las definiciones que nosotros vamos a darle. Es entonces que vamos a empezar a definir algunas cosas para que tengan en cuenta. La clase de hoy día es de HBP, que es una hiperplasia benigna de próstata. Este es un diagnóstico anatomopatológico, ya sea por biopsia, ya sea después de haber operado a un paciente. Nosotros en el estudio microscópico vamos a encontrar una proliferación del estroma y del epitelio prostático. ¿Ok? Este puede dar sintomatología o no puede dar sintomatología. Yo puedo vivir toda mi vida con mi hiperplasia benigna de próstata, nunca haberme quejado de alguna molestia y vivir tranquilo y morir con ella. ¿Ok? Esto forma parte de otro grupo que es los crecimientos prostáticos. ¿Ok? El crecimiento prostático podemos encontrarlo que puede ser benigno en el caso del HBP o puede ser maligno en el caso de un cáncer de próstata. ¿Ok? Este diagnóstico nosotros vamos a llegar cuando hagamos algún estudio imagenológico o cuando el paciente lo sometamos a un tacto rectal para encontrar algún agrandamiento prostático. Entonces, este de acá es un diagnóstico más que nada imagenológico, ¿ok? Y también abarca ciertas sintomatologías. Pero no todo crecimiento prostático nos va a generar una obstrucción infravesical. ¿Ok? Una obstrucción infravesical ya es aquel paciente que se queja en el cual presenta una disminución del chorro urinario y nosotros lo podemos evidenciar de diferentes formas, ya sea con ecografía, viendo un residuo postmiccional elevado, ya pidiéndole al paciente que realice una flujometría, que es un examen dinámico en el cual pedimos al paciente que miccione en un aparatito para ver con qué fuerza sale la orina. Y nosotros podemos determinar que el paciente puede tener una obstrucción a la salida de la vejiga o a la salida de orina. Esta
puede ser por un crecimiento prostático o también puede ser por otro tipo de problemas. Puede ser por una contractura del cuello vesical, puede ser por una estenosis a nivel de la uretra, puede ser por una fimosis que está generando una estrangulación a nivel peniano y también a nivel de la salida del glande. Entonces, todo esto nos va a generar una obstrucción a la salida infravesical. Ahora, tengo pacientes que pueden estar con una estenosis o una suboclusión, en los cuales no es un gran malestar, no es una gran molestia y pueden vivir con ellos. Y todos estos problemas se va a abarcar en lo que de ahora en adelante es importante que ustedes lo conozcan y es importante que todos lo definan como los síntomas del tracto urinario inferior. La literatura gringa lo define como Lower Urinary Tract Symptoms, o sea, los LUTS, que de ahora en adelante lo vamos a poner ahí en las diapositivas, ¿ok? Entonces, los LUTS son toda la sintomatología que me puede presentar el paciente con HBP, con crecimiento prostático o con una obstrucción infravesical, ¿ok? Entonces, definamos los LUTS como tal. Los LUTS vamos a encontrarlo o vamos a agruparlo acorde al momento de la micción. Recordemos un poquito de fisiología de la micción. La vejiga y el esfínter están muy involucrados en el tema de la micción por un control central. Estos van a tener dos momentos principales que van a ser el llenado y el vaciado vesical. Entonces, en estos momentos, nosotros vamos a encontrar ciertas alteraciones dentro de estos momentos, de estas fases específicas, en las cuales el paciente lo va a manifestar. En el tema del llenado, como una frecuencia en el aumento de la micción, que es la que conocen como polaquiuria. Esta frecuencia está definida por la ICS como aquel aumento de más de 8 micciones al día, ¿ok?, indiferente al volumen de micción, ¿ok? Una urgencia es como aquella sensación imperiosa para querer miccionar y en la cual no puedo dilatar la micción. La incontinencia es aquel escape involuntario de la orina que puede ser con urgencia, puede ser con esfuerzo, puede ser de forma insensible, puede ser posicional o puede ser un tema continuo, que ya son un tema un poquito más específicos, hablar de incontinencia, pero centrémonos solamente en dos puntos importantes, que es la incontinencia de esfuerzo y es la incontinencia de urgencia. Y la nocturia o nicturia, como quieran llamarlo, dependiendo cómo lo quieran traducir, es aquella micción más allá de una vez en las noches, ¿ok? Así que si se levantan ustedes una vez en la noche, no es que sean patológicos, no es que tengan ningún problema, es considerado todavía normal. Otro momento importante durante la micción es el vaciado miccional. Entonces, ahí es donde habitualmente todos los pacientes decían, el paciente sufre de prostatismo. Entonces, actualmente se llaman síntomas de vaciado. Estos síntomas de vaciado es una disminución en el chorro urinario, el chorro doble, chorro bífido, intermitencia, que es aquel chorro que inicia, para, ¿ok? La excitación es aquel paciente en el cual tiene una dificultad para el inicio de la micción, ya sea tiene que relajarse o refiere que puede pujar al momento de la micción, y el goteo postmiccional, ¿ok?, que es aquel pequeño chorrito o goteo que puede presentar el paciente al final de la micción. Y síntomas postmiccionales, que es inmediatamente al término de la micción, que vamos a encontrar que es el tenesmo, que es la sensación de vaciamiento incompleto, pero asociado a deseo miccional. Y es muy diferente al paciente que me refiere a que solamente tiene vaciamiento incompleto, refiere que ha vaciado y que siente que todavía queda orina, pero puede tolerarlo y no necesariamente regresa para miccionar. Entonces, en base a esas definiciones y en base al contexto, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad va a variar, porque muchos estudios intentan definir o intentan identificar solamente en ciertas poblaciones el tema de quién presenta LUTS o qué paciente presenta solamente síntomas obstructivos o qué paciente se ha descubierto anatomopatológicamente el HBP. ¿Ok? Entonces, por eso no vamos a encontrar una estadística exacta, pero lo que sí se haya logrado determinar son ciertos factores de riesgo para el crecimiento o la hiperplasia benigna de próstata, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar en ellos la edad. La edad es el factor principal para encontrar un crecimiento prostático.
Hay una gran cantidad de estudios en los cuales determinan que a partir de los 45 años empieza ya un cierto crecimiento prostático ya de diferentes causas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que podría ser por causas inflamatorias o por efectos hormonales, en los cuales vamos a encontrar ya un cierto o un pequeño aumento de la próstata a partir de los 45 años para adelante. Está demostrado que año por año la próstata puede crecer un promedio de 0,6 gramos por año, ¿ok? No es una regla absoluta, pero en los grandes estudios de más de 15.000 pacientes en los cuales se hicieron estudios de anatomopatología han podido determinar este crecimiento. Otro factor es el síndrome metabólico. Como sabemos, el síndrome metabólico es todo este grupo de enfermedades que engloba hipertensión arterial, obesidad central, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, este grupo de pacientes van a presentar un tema de un proceso inflamatorio sistémico, estimulando ciertas células dentro de la próstata y liberando factores inflamatorios, los cuales van a estimular el crecimiento prostático. Hay una alta asociación entre los pacientes que tienen hipertensión, que tienen obesidad central o que tengan resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa con crecimiento prostático, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen algún familiar que es gordo, ¿ok? O gordito, para decirlo, en ellos van a encontrar un mayor riesgo en el tema de crecimiento prostático. Genéticamente también se ha encontrado que aquellos que tienen hermanos o tienen padres directamente con crecimiento prostático se van a ver predispuestos con el tema del HBP. La obesidad, como ya hemos hablado, y la dieta, se ha determinado ciertos alimentos, entre ellos el huevo, el pan o ciertas cereales que pueden condicionar el tema del crecimiento prostático. Y además, así como se han descubierto alimentos que pueden generar el crecimiento, también han determinado ciertos alimentos que pueden prevenir el tema del crecimiento, que es técnicamente todo tipo de verduras frescas. Entonces, como conversamos, en base a todo esto y en base a todos los riesgos que podemos tener, va a existir una gran variación en el tema del aumento o el diagnóstico de HBP o LUTS, acorde a lo que ustedes quieran estudiar, y estos siempre, pero siempre, van a ir en aumento acorde a la edad, ¿ya? Entonces, mientras más edad tengan los pacientes, mayor sintomatología o mayor crecimiento y mayor molestias vamos a encontrar, tanto en la prevalencia, tanto en la incidencia como en la prevalencia de estos pacientes, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología. No los voy a llenar no les voy a hacer un dolor de cabeza con todas las vías inflamatorias que pueden generar el tema de crecimiento prostático, pero vamos a hablar y vamos a centrarnos en puntos importantes en este momento. Existen dos teorías importantes que nos hablan del crecimiento prostático. Uno de ellos es el efecto hormonal y el otro de ellos es el efecto inflamatorio. Dentro del efecto hormonal, recuerden ustedes que la próstata depende mucho de la testosterona. Esta testosterona habitualmente en el 95% es formada a nivel testicular. Esta testosterona, al tener contacto con la próstata, va a unirse o va a ser activada por una enzima que se llama la 5-alfa reductasa tipo 2, acuérdense de este tipo 2, en la cual va a transformarse en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es un metabolito muy importante para la estimulación de ciertos factores de crecimiento y también para ciertos factores de apoptosis. Esto quiere decir que esta dihidrotestosterona a nivel prostático nos va a generar tanto crecimiento prostático y también nos va a generar muerte celular. Al existir un balance, este crecimiento va a ir acorde con la muerte celular y la próstata no va a presentar mayor alteración. Y esta dihidrotestosterona va a actuar tanto en las células epiteliales, que son las células glandulares, que son las células en las cuales emiten todas las secreciones prostáticas y también el PSA. Y aparte también está en las células del estroma, ¿ok? Y las células estromales son en la zona estromal es donde se encuentra todo el músculo liso prostático. Entonces, la dihidrotestosterona nos va a ayudar para determinar el balance o el crecimiento a nivel prostático.
por N razones que no se saben con exactitud, pues hasta el momento no se ha logrado determinar, esta dihidrotestosterona genera un desbalance. Entonces hay un aumento de células proliferativas o de factores de crecimiento, queratinocíticos, endoteliales o semejantes a la insulina, en los cuales van a generar un aumento de la proliferación y a la vez van a generar una inhibición de la apoptosis, degenerando todo esto en un crecimiento prostático. Pero como ya les dije, un crecimiento prostático, pero no necesariamente en sintomatología urológica o sintomatología urinaria. Esto es una de las teorías y la otra teoría es el proceso inflamatorio. Se dice que a nivel estromal, que es, como ustedes recuerdan, el nivel donde se encuentra todo el músculo liso, van a estar muy afectos a cualquier proceso o cualquier traumatismo, ya sea infección urinaria, infección prostática, ya sea por bacterias, virus o simplemente por algún tipo de traumatismo que van a generar la liberación de citoquinas, la interleuquina 2, 4, 7 y 17, que están muy vinculadas con estos tipos de procesos inflamatorios y con la liberación de factores de crecimiento. ¿Ok? Ahora, no significa que todo paciente que tenga traumatismo prostático va a tener un crecimiento prostático. ¿Ok? Es una de las teorías y no hay una teoría exacta en las cuales nos puede explicar todo el tema o el detalle del crecimiento prostático. Ahora, doctor, ¿pero qué sucede acá? Acá solamente usted me está hablando del crecimiento prostático, pero me está diciendo que hay otros tipos de problemas dentro de la sintomatología. Entonces, si nos quedamos solo y solamente vemos el tema de la próstata como un agente individual, vamos a ver el problema solamente muy chiquito. Nosotros tenemos que ver todo el conjunto. La próstata está vinculada con un cuello vesical, está vinculada con una vejiga. Entonces, y la próstata a su alrededor tiene una gran cantidad de músculo liso. Entonces, para que suceda todo este proceso de alteraciones dentro de la sintomatología, tiene que haber también una alteración dentro de la vejiga, generando irritación, generando contracciones, generando disminución de su capacidad para almacenar orina. ¿Ok? Y a la parte, muy aparte, el músculo liso que envuelve a la próstata nos va a generar también una zona de resistencia por todo el proceso inflamatorio que va a tener, limitando o concentrando el crecimiento prostático de forma interna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico del paciente? El paciente les va a venir con ya la clínica que hemos hablado y nosotros no solo nos debemos centrar en el tema de las molestias urinarias que esté presente, ¿ok? Tenemos que evaluar la totalidad del paciente, tenemos que verlo de forma integral. El paciente puede sufrir de diabetes, puede sufrir de hipertensión, puede sufrir de problemas tiroideos, puede tener problemas neuronales de fondo, puede haber tenido un accidente cerebrovascular que también tiene mucha importancia en el tema de las molestias urinarias. ¿Ok? Entonces, para nosotros es muy importante hacer un buen examen, una muy buena evaluación, una muy buena entrevista con el paciente para nosotros tener al menos la carga de antecedentes del paciente. Dentro de esta historia clínica es muy importante hablar de lo que es el IPSS. El IPSS es un instrumento que nosotros usamos para graduar la sintomatología urinaria. ¿Ok? No es un método de diagnóstico, no significa que el paciente que tenga síntomas más altos es el paciente que tiene HBP, no es el paciente que tenga síntomas más bajos va a estar libre de HBP, no. El IPSS simplemente se hizo para estandarizar los criterios de severidad de las molestias urinarias. En esta lista de 7 síntomas nosotros vamos a evaluar lo que es el chorro, si es que presenta intermitencia, disminución de chorro, si presenta tenesmo, urgencia, escape de orina, nocturia y pujo. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a graduar la sintomatología desde muy poco frecuente a muy frecuente y vamos a hablar de grados de severidad de leve, moderado y severo, siendo leve menos de hasta 7, siendo moderados de 8 a 19 y de 20 a 35 vamos a hablar de sintomatología severa. Como les digo, el IPSS no hace el diagnóstico, ¿ok? El IPSS solamente nos ayuda
para nosotros poder manejar criterios de severidad, de sintomatología, y a la par nos va a servir también para hacer seguimientos de tratamientos en el paciente. Se habla de que si existe una variación de más de 3 puntos dentro del IPSS, el paciente va a referir una gran mejora o una gran satisfacción respecto al tratamiento que nosotros vamos a instaurarle. ¿Ok? Otro es el examen del tacto rectal. ¿Ok? Si bien estamos en el capítulo de urología y lo único que podemos centrarnos o podemos hablar es en el tema del tacto rectal, es muy importante que nosotros también evaluemos otras partes de la vía urinaria. Es muy importante evaluar el abdomen, ¿ok? Para determinar si es que el paciente tiene alguna distensión abdominal secundaria a un globo vesical o a un tema de retención urinaria. Es también muy importante para nosotros determinar cómo están los genitales externos, si el paciente presenta fimosis o estenosis del meato uretral, cómo están los testículos, si presenta criptorquidia o no, si presenta alguna tumoración extrínseca que puede estar condicionando a la obstrucción de la vía urinaria. Segundo, el tacto rectal también es un arma muy importante, ¿ok? El tacto rectal nos va a dar una idea de forma indirecta respecto al tamaño de la próstata, ¿ok? No es un tamaño real, pero nos va a dar al menos una gran idea de que si es que estamos batallando contra una próstata grande o una próstata pequeña, y es un examen que al menos ustedes van a poder realizar en su serum, así que es con bastante facilidad. Entonces, abarcado el tema de la clínica y del examen físico, vamos a nosotros a pedir ciertas herramientas. El antígeno prostático es una proteína que es segregada a nivel del epitelio prostático. Esta es liberada tanto de forma extrínseca como también intrínseca a nivel vascular. Esta nos va a determinar el grado de proliferación celular a nivel del epitelio, ¿ok? Es un método que nos sirve para el screening de cáncer de próstata. El PSA no diagnostica HBP, ¿ok? El PSA no diagnostica crecimiento prostático. El PSA solo nos va a servir porque estamos en un grupo de pacientes en los cuales tenemos que descartar que el crecimiento que ellos tengan se deba a alguna patología maligna, ¿ok? Entonces, es muy importante determinar esto. Ahora, doctor, ¿a todo paciente le pido PSA? Pues si es que nos llega algún paciente que se encuentra en el rubro de vida a partir de los 50 hasta los 75 años, podemos pedirle el PSA. Pero hay que ver mucho el tiempo de sobrevida que tenemos acá en el Perú. El tiempo de sobrevida bordea aproximadamente los 85 años. Y si nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata de origen tardío o a los 79, 80 años, es un diagnóstico que en realidad no nos va a servir, ya que al paciente lo único que le vamos a generar es un tema de estrés, ya que su problema, si es un tema completamente obstructivo, nosotros manejamos el proceso obstructivo y él podría vivir con su cáncer de próstata desde un punto de vista de observación. Ahora, tampoco digo que no lo deban tratar por completo, ¿ok? Pero hay que tener muy en cuenta o hay que tener mucho cuidado con el tema de la solicitud del PSA y si es que le puede servir o no al paciente. Actualmente todas las guías, tanto americanas como todas las guías europeas, indican que solo se debe pedir el PSA a aquel paciente que tenga un tiempo de sobrevida más de 10 años. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener 55 años, pero en los 2 últimos años me acaba de dar 3 infartos agudos de miocardio, soy diabético, me acaban de apuntar la pierna y soy candidato a entrar a diálisis. Y me piden un PSA y mi PSA está en 100. ¿Ok? Me operan del cáncer de próstata, no me operan del cáncer de próstata, me dan tratamiento para el cáncer de próstata. Es un tema que se discute, es un tema que en muchas sociedades en las cuales entra en mucha discusión. Entonces, es algo que los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Es muy importante solicitar el examen completo de orina porque a veces puede pasar desapercibido un tema de infección urinaria. Y es que el paciente varón, cuando presenta una sintomatología o un proceso de infección urinaria, se puede enmascarar mucho con el tema de sus molestias urinarias por el proceso obstructivo. ¿Okay? Entonces, es muy importante para eso. Examen de orina completo, no necesariamente un urocultivo. ¿Okay? El examen de orina nos va a ayudar en gran medida para nosotros poder determinarlo.
La ecografía es una herramienta muy sencilla, no invasiva, que tiene sensibilidad y especificidad desde un 90-95% para determinar tamaño prostático. ¿Ok? Nosotros, la ecografía transabdominal o pélvica nos ayuda para determinar con exactitud el volumen prostático, pero la ecografía transrectal nos ayuda para determinarla al 100%. ¿Ok? Es muy importante dentro de la ecografía para nosotros dos cosas. Determinar cuánto es el residuo postmiccional para ver si es que el proceso de obstrucción que tiene el paciente es una obstrucción importante y para ver si es que esta obstrucción ya ha generado un tema de debilidad de la musculatura vesical. Entonces, nosotros podemos hablar de una retención urinaria de menos del 50 mililitros, que es normal, pero ya podemos hablar de una obstrucción o una retención patológica o muy importante y necesitamos descartar algún estudio vesical cuando esta retención es mayor de 200 mililitros. ¿Ok? La flujometría, como les conversaba, es un estudio en el cual nosotros vemos de forma dinámica la micción. El paciente le solicitamos que en un aparatito simplemente orine, bote el chorro de orina y nosotros en un aparatito vamos midiendo y acorde a ello nosotros vamos viendo cómo es que su chorro urinario está, si está bien, si está mal, si tiene un chorro fuerte o no. ¿Ok? He dejado al otro lado unas pruebas que no es que no sean importantes, pero muy acorde a lo que nosotros vayamos evaluando con el paciente y muy acorde a lo que nosotros vayamos encontrando, vamos a ir solicitando. Exámenes de función renal no en todos, solamente en aquel paciente en el cual presente una elevada retención urinaria o tenga sintomatología o tenga rasgo de enfermedad renal crónica. Estudios de vías urinarias altas en aquel paciente que presente sospecha de cálculo urinario o hematuria. ¿Ok? Entonces, eso supone que dentro del examen o le podemos pedir una ecografía de riñones, una radiografía simple de aparato urinario, una urografía excretoria, una urotomografía o una resonancia urológica completa. El estudio de presión flujo es un estudio más dinámico aún que el estudio de flujometría. Es un estudio en el cual nos ayuda a nosotros a poder determinar cómo está la dinámica vejiga-próstata. ¿Ok? Esta nos va a poder ayudar a determinar si es que el chorro de orina sale un chorro chiquito secundario a la obstrucción o secundario a que esta es una próstata muy débil que no puede contraerse por completo. ¿Ok? Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos a ofrecerle al paciente tipos de tratamientos o esquemas de tratamiento. Estos esquemas de tratamiento vamos a usarlo acorde a la gravedad de sintomatología que presenta el paciente. Estos síntomas que puede presentar, los puede presentar o muy leves, como ya hemos hablado, de forma moderada o de forma severa. En aquel paciente mayor de 55 años, en los cuales simplemente encontramos sintomatología leve, podemos ofrecerle un tema de observación o cambios de estilo de vida. ¿Qué significa, doctor? Significa que aquel paciente que tenga un IPSS menor de 8, simplemente le podemos solicitar que cambie la ingesta de líquidos. ¿Ok? El consumo habitual de una persona sin una actividad física intensa debe ser entre promedio de 1.800 a 2.500 de líquido al día. Entonces, tenemos que conversar sobre la ingesta de líquido del paciente. Si es que éste presenta una ingesta mayor a su requerimiento habitual, simplemente solicitarle que lo disminuya. Segundo, solicitarle que se reste de tomar algunas bebidas que contengan cafeína, especialmente todo lo que es café, té, gaseosas. Entonces, todo eso debería retirarlo de su alimentación. Tercero, debe además tomar líquidos solamente hasta 2 horas antes de ir a descansar. ¿Ok? No puede tomar líquidos durante todo el día, ya que en la noche, si no, puede levantarse en las noches para tener que miccionar. El uso de antigripales, recuerden que la gran mayoría de antigripales tienen alfa-adrenérgicos y estos alfa-adrenérgicos pueden actuar a nivel del cuello vesical y pueden también actuar a nivel prostático, generándonos un aumento de la tensión de la musculatura lisa y exacerbando ya sea la sintomatología de vaciado, la reducción del chorro urinario o puede exacerbar una retención urinaria.
Entonces hablemos, dentro del tratamiento farmacológico que vamos a poder ofrecerle al paciente, vamos a encontrar una gama relativamente reducida de medicamentos. Dentro de ellos tenemos los alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes o los receptores alfa fueron descubiertos en 1970 por primera vez y llegaron a determinar en ese inicio dos tipos de alfa bloqueantes. El tipo 1 que estaba localizado a nivel de las vías urinarias, no específicamente en qué lugar, y el tipo 2 que se encontraba a nivel vascular. A partir de esa etapa empezaron a crear drogas para disminuir tanto el aumento de la presión arterial como también su afección a nivel de las molestias urinarias, ya que estos bloqueantes alfa a nivel prostático nos van a generar una relajación del músculo liso. Nosotros encontramos receptores actualmente alfa 1 y estos se subdividen en alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D, dentro de los cuales el tipo A es el que se encuentra en mayor cantidad a nivel prostático y el tipo D a nivel vesical. Y el tipo B se presenta a nivel vascular. ¿Okay? Entonces, acorde a la evolución que nosotros vamos a encontrar, se fueron desarrollando medicamentos. Dentro de ellos tenemos a la fenoxibenzamina, que es el primer alfa bloqueante que se descubrió. El único problema de ellos es que como era un alfa bloqueante no específico y no selectivo, tenía muchos efectos adversos, dentro de ellas la hipotensión ortostática, en los cuales el paciente, si bien mejoraba su micción, terminaba desmayándose todos los días. Y muy aparte era el tema de su corto tiempo de acción. Después de eso salió la prazosina, que es un medicamento en la cual ya era un alfa 1 selectivo, en la cual tenía una muy buena acción. De todas maneras tenía efectos adversos respecto a la tensión arterial, pero era de tiempo muy corto o tiempo de acción muy corto, o sea, de tiempo de prevalencia o de acción muy corta. Entonces se tenía que dar la tableta entre 2 a 3 veces al día. La terazocina y la doxazocina son las nuevas versiones que empezaron a salir a partir de los años 90. En este tipo de presentación de medicamento ayudaba bastante porque era de acción prolongada. Entonces el medicamento tenía una adecuada función, pero lamentablemente todavía persistía con el tema de efectos adversos respecto a la presión arterial y también respecto al tema del síncope que podrían presentar los pacientes. Después de ella salió la tamsulosina, que era la primera alfa 1A selectiva. ¿Ok? Y también tenía efectos alfa 1D, pero no en tanta magnitud. En esta se encontró una gran acción de este medicamento en la cual podía ayudar a disminuir tanto la sintomatología urinaria estática y dinámica. ¿Qué significa estática? El proceso obstructivo. ¿Qué significa dinámico? Los problemas de vaciado o los síntomas de almacenamiento que podían estar asociados al proceso de obstrucción. ¿Esto qué significa? Que aquel paciente que presentaba molestias urinarias de disminución de chorro asociado a un tema de aumento de la frecuencia urinaria, de nocturia y de urgencia, con la tamsulosina se podía encontrar una gran disminución de este medicamento. Hasta ese momento en el que se descubrió que la tamsulosina podía generar ese efecto, nadie o todavía no llegaban a pensar en la gran función que tenía el efecto de coberturar los síntomas dinámicos o la sintomatología dinámica de la obstrucción infravesical. Es por eso que después de la tamsulosina se creó la siladosina, que es el medicamento que es un alfa 1A completamente selectivo, no tiene función en otros lados. Y si bien es una droga que no es de hace mucho, recién lleva en el mercado unos 8 años, este medicamento actualmente está siendo rechazada, pues solamente trata el proceso estático o el proceso no dinámico del crecimiento prostático. Esta solamente mejora el chorro urinario o la fuerza del chorro urinario, mas no mejora la sintomatología de llenado que podemos encontrar asociado al crecimiento prostático. ¿Ok? Entonces, actualmente, si la pregunta es ¿cuál es la mejor droga que nosotros podemos utilizar en el uso de tratamientos prostáticos con sintomatologías leve, moderado, hasta severo?
¿ok? Con una gran función y con menos efectos adversos, es la tamsulosina. ¿Ok? Este medicamento viene en presentación de 0.4 miligramos y de 0,8 miligramos, los cuales le ofrecemos al paciente una dosis en la noche. ¿Ok? Dentro de los efectos adversos de este medicamento podemos encontrar una congestión nasal, podemos encontrar hipotensión ortostática, el síncope y la aneyaculación. La aneyaculación es, digamos, el efecto adverso más preocupante en los pacientes varones. ¿Ok? El varón habitualmente se siente satisfecho que al momento de terminar su actividad sexual presente la eyaculación. Esto, al no presentarse en la gran mayoría de pacientes, es un gran malestar. Es por eso que dentro de los alfa bloqueantes, una de las drogas que no genera efectos de aneyaculación es la doxazosina. Entonces, hay algunos pacientes que dicen, ya doctor, puedo aguantar algunos pacientes, puedo aguantar algunas sintomatologías, pero lo que no puedo tolerar es que no tener mi eyaculación. Entonces ellos dicen, bueno, le podemos dar este medicamento en la cual no le va a coberturar la gran mayoría de sus molestias, pero va a mantener usted su eyaculación. Entonces, prefieren cambiar a la doxazosina, ¿ok? Pero ya es un tema netamente cultural y es un tema de decisión del paciente. Y es muy importante que ustedes lo conozcan. El otro tipo de medicamentos que nosotros presentamos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Como recuerdan, existen dos tipos de receptores o de enzimas 5-alfa. 5-alfa reductasa tipo 1 y tipo 2. Como les comenté hace minutos, el tipo 2 es el que nosotros encontramos en las membranas celulares del estroma y del epitelio prostático. ¿Ok? Entonces, en un inicio se crearon, al momento de descubrir este medicamento que se descubrió a partir de los años 80, fue un boom, ya que este medicamento lo que hacía es reducir los niveles de dihidrotestosterona a nivel del tejido prostático. Y como lo conversamos, la dihidrotestosterona tiene mucho que ver en el tema del desarrollo de la próstata. Entonces, en un inicio, en los años 85, se desarrolló el finasteride, que tenía una acción doble, no era específica, con muy buenos resultados, con reducción de volúmenes prostáticos importantes, con reducción de las molestias urinarias también muy importantes, pero mientras se iba haciendo más estudios, se pudo determinar la presencia de los tipo 2, en los cuales se desarrolló a mitad de los años 90 el dudasteride. El dudasteride es un inhibidor de la 5-alfa reductasa tipo 2, ultra selectivo. Esta llega a disminuir hasta el 25% del volumen prostático. ¿Ok? Doctor, si doy este tipo de medicamentos, si ya no genera el estímulo de la dihidrotestosterona, ¿por qué no termina el tema del desarrollo o por qué no se anula por completo el desarrollo de la próstata? ¿Y por qué no se disminuye por completo? Porque los 5-ARI actúan a nivel del epitelio, ¿ok? Y en forma parcial a nivel del estroma o del músculo liso. Es entonces que solamente disminuye la forma a nivel epitelial prostático, mas no disminuye a nivel del estroma prostático, ¿ok? Para nosotros poder disminuir las células que se encuentran a nivel del estroma prostático, que es las células lisas o la musculatura lisa prostática, utilizamos los alfa bloqueantes. Estos 5-ARI también nos va a disminuir el tema o los valores del IPSS en valores de aproximadamente 4 puntos después de 6 meses de tratamiento. ¿Ok? Los 5-ARI no es que tengan acción inmediata, no es que a la semana de dado el tratamiento estos pacientes ya van a encontrar una gran mejoría, no. La gran mejora de tratamiento en los grandes estudios que nosotros podemos encontrar, los podemos encontrar al tercer mes lo más pronto, pero resultados óptimos de tratamiento lo vamos a encontrar al sexto mes. Efectos adversos, lamentablemente estos efectos adversos, como se darán cuenta, es un medicamento antiandrógeno, ¿ok? Porque disminuye el estímulo hormonal. Esta va a ver mucho afectado desde el punto de vista sexual. Va a disminuir la libido, va a disminuir
va a disminuir la función eréctil, va a disminuir el volumen eyaculatorio y por ende también nos va a generar un problema de ginecomastia por el tema de disminución de hormonas androgénicas. ¿Ok? Otro grupo de medicamentos que nosotros vamos a encontrar son los anticolinérgicos. ¿Ok? Los anticolinérgicos o los receptores específicos que nosotros vamos a encontrar a nivel prostático y a nivel vesical específicamente van a ser los receptores M3 y M2. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos, de los cuales los 2 específicos que nosotros vamos a encontrar a nivel vesical va a ser el M2 y el M3. El M2 se encuentra en una gran cantidad. Se dice que aproximadamente el 80% de la superficie vesical o de la superficie del detrusor presenta receptores M2, pero estos no son los receptores importantes, ya que a nivel del trígono, que es la zona donde tiene mayor vascularización, es la zona donde se presenta mayor inervación y es la zona donde se inicia la contracción vesical, vamos a encontrar receptores M3. Entonces, son estos receptores M3 los que nosotros encontramos o los que tienen mayor interés para nuestro uso de tratamiento de sintomatologías urinarias. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta que estos receptores M3 solo los encontramos a nivel tanto prostático como a nivel del trígono vesical. No los vamos a encontrar en otra parte. Pero sí los receptores M2 vamos a encontrarlos a nivel de las glándulas salivales, a nivel de las glándulas lagrimales, ¿ok? Generándonos ciertos efectos adversos que vamos a hablar más adelante. Dentro de los medicamentos que vamos a encontrar desde la oxibutinina, la tolterodina, solifenacina, darifenacina, la propiverina, que son medicamentos que poco a poco se han ido siendo más específicos. De la solifenacina hacia adelante son M3 selectivos, ¿ok? Con menos efectos adversos desde el punto de vista de los efectos colaterales de estímulo colinérgico, del bloqueo colinérgico, en los cuales son muy tolerables para el paciente. Beneficios que nos va a traer al paciente, nos va a tratar los síntomas de llenado, ¿ok? Los síntomas de aumento de frecuencia, el tema de nocturia, el tema de urgencia miccional que puede presentar el paciente, van a ser muy tratados o muy bien abordados con este medicamento. Y nos puede disminuir si es que el paciente presenta... Si nosotros evaluamos el IPS en el paciente, nosotros vamos a encontrar una reducción de 3 puntos en el IPS después de 12 semanas de tratamiento, ¿ok? Después de 4 meses de tratamiento, ¿ok? Este es otro medicamento que no tiene acción inmediata, ¿ok? Dentro de los riesgos, como lo estábamos conversando, boca y ojo seco, y el paciente también puede cursar con ciertos cuadros de estreñimiento. Dejo en un punto aparte y lo resalto, es el tema de la retención urinaria presentado con este tipo de medicamentos. Antiguamente, todos pensaban que como generaba una relajación muscular o una relajación del músculo detrusor, esta podría exacerbar cuadros de retención urinaria dentro del paciente. Pero ya se han determinado, hay más de 3 metaanálisis en los cuales se determina la seguridad de los anticolinérgicos en los pacientes que presentan un residuo postmiccional de entre 200 a 300 mililitros. Entonces, nosotros podemos darle este tipo de medicamentos a este tipo de pacientes sin tener el riesgo de que cursen con alguna retención urinaria o riesgo de tener que realizarle algún cateterismo vesical. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque van a encontrar médicos en los cuales les van a decir, no les des anticolinérgico porque le va a dar una retención urinaria. No, o sea, ya actualmente ya está demostrado que no. ¿Ok? Otro tipo de medicamentos que aborda más que nada la segunda teoría del crecimiento prostático van a ser los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. La 5-fosfodiesterasa es una enzima que nos ayuda a disminuir los niveles de GMP cíclico, disminuyendo por ende los niveles de óxido nítrico y así disminuir la posibilidad de dilatación vascular a nivel de las arterias o arteriolas que se pueden encontrar a nivel del trígono vesical, a nivel prostático y a nivel de los cuerpos cavernosos. Es por eso que crearon este tipo de medicamentos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa nos van a hacer
al revés. Van a bloquear esta enzima aumentando los niveles de GMP cíclico, aumentando los niveles de óxido nítrico a nivel vascular y aumentando la dilatación y disminuyendo los procesos inflamatorios secundarios al aumento de tensión vascular. ¿Ok? Entonces, esto es un medicamento que va muy bien en aquellos pacientes que presentan LUTS o con un IPS-S de grado moderado asociado con episodios de disfunción eréctil. ¿Ok? Vamos a encontrar un beneficio desde el punto de vista del IPSS de 4 puntos después de 8 semanas de tratamiento. ¿Ok? Y a la par que vamos a encontrar también mejoras en el flujo urinario a nivel de la flujometría con un aumento del flujo urinario en 3 mililitros por segundo. Dentro de los efectos adversos del medicamento, vamos a encontrar que estos van a presentar un gran dolor de cabeza, pueden presentar indigestión, dolor de espalda y congestión nasal. ¿Ok? Entonces, ya doctor, me ha leído todo el vademecum para la próstata y ahora ¿cómo yo puedo aplicar todo esto? O sea, ¿cuál es la parte práctica o cuál es la parte que yo me debo llevar o cómo yo debo abordar al paciente para nosotros poder solucionar su problema? Entonces, vamos a hacer un esquema que nos va a ayudar. Entonces, vamos a presentar a aquel paciente varón que presente síntomas del tracto urinario inferior, pero que no tenga indicación quirúrgica, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de qué tipo de pacientes no presentan indicación quirúrgica, pero es un paciente varón mayor de 50 años que ya presenta sintomatología. Entonces, vamos a ver, ¿qué tipo de problemas tiene este paciente? ¿Tiene problemas de tipo miccional? No. Entonces, ¿para qué vino su control? Vino técnicamente solamente para hacerse un control o un chequeo o un descarte o un screening de cáncer de próstata. Entonces, a este tipo de paciente les corre toda la batería para hacer el screening, que es su PSA, su tacto rectal, y dentro de las indicaciones que le pueden dar es observación o cambios de estilo de vida. O sea, la ingesta de líquidos, hacerle también los cuidados del tema de precaución con ciertos medicamentos, ¿ok? Y retirar o eximirse de tomar ciertas bebidas. Ahora, doctor, de todos los problemas urinarios, mi síntoma o mi problema principal va a ser la nocturia o en algunos casos poliuria nocturna. La poliuria nocturna es definida como aquel volumen urinario mayor a 1/3 del volumen urinario total. ¿Ok? Recuerden que en el día el paciente debería miccionar 1,5 litros, ¿ok? Pero si el paciente durante la noche en repetidas micciones o en una sola micción micciona más del 1/3 de este volumen, entonces vamos a hablar de un paciente en el cual vamos a encontrar poliuria nocturna, que recuerden ustedes es el síntoma principal por el que acuden los pacientes. A todos nos molestan que nos levanten antes de nuestra hora. A todos nos molestan que a medianoche nos tengan que levantar para hacer algo o por tener que hacer algo. Nos altera nuestro ritmo de sueño y altera mucho de nuestras actividades. ¿Ok? Pero estén preparados porque cuando ya les toque su internado no van a poder dormir absolutamente nada. Así que el tema de la poliuria nocturna es un tema muy importante y es la queja principal por el que va a venir el paciente, en la gran mayoría de casos. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué le podemos ofrecer? Si presenta una poliuria nocturna y descartamos las otras causas de poliuria nocturna, que podría ser una insuficiencia cardíaca congestiva o una enfermedad renal crónica, ¿okay? O pacientes que ya tengan trastorno renal, vamos a nosotros ver la posibilidad. Si ya se descartó las otras causas, podemos ofrecerle cambios de estilo de vida o podemos darle tratamiento con vasopresina. La vasopresina, ¿okay? Si recuerdan ustedes, la hormona antidiurética viene en spray y se colocan 2 sprays en las noches para disminuir nosotros el volumen urinario. ¿Okay? Habitualmente los pacientes durante la noche tienen que tener una elevación de la hormona antidiurética para poder descansar. Disminuyen el tema de la perfusión renal y disminuye de por sí el volumen urinario o la tasa de filtración y se disminuye el volumen urinario y por ende disminuye el deseo miccional. Entonces, en este tipo de pacientes podemos ofrecerle vasopresina.
Ya, doctor, mi problema no es el tema de la nocturia. Ya, entonces, ¿por qué vienes? Vengo más que nada por problemas o síntomas de llenado, ¿ok? Recuerden ustedes, aumento de frecuencia urinaria, urgencia miccional, incontinencia y todo lo demás. Entonces, si tengo síntomas de llenado, preferentemente, entonces vamos a tratarlo con tratamiento con cambio de estilo de vida y vamos a ofrecerle tratamientos con anticolinérgicos, ¿ok? Anticolinérgico de su preferencia y anticolinérgico que ustedes encuentren a disposición. Un anticolinérgico muy difundido a nivel del Ministerio de Salud y también de Salud es la oxibutinina, ¿ok? La oxibutinina la pueden dosificar de 5 miligramos y pueden llegar hasta dar dosis de 20 miligramos, ¿ok? Hasta 20 miligramos sin encontrar efectos adversos de gran magnitud. O si no, le podemos ofrecer beta-3 agonistas, ¿ok? Recuerden que los beta-3 son unos receptores que nosotros encontramos a nivel del detrusor y estos pueden generar relajación a nivel del músculo liso del detrusor, disminuyendo las sintomatologías de llenado que podemos encontrar. Doctor, mis molestias no son de llenado. Ya, entonces, ¿por qué vienes? Mis síntomas no son de llenado, pero dentro de la evaluación que nosotros realizamos encontramos que tiene una próstata grande. Recuerden ustedes que la definición de próstata grande para los gringos y para los europeos es aquella próstata mayor de 40 mililitros, ¿ok? Milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros o gramos, más de 40, es una próstata grande para ellos. Y para ellos, esta próstata grande ya debe requerir un tratamiento médico prolongado, ¿ok? Recuerden que la gran mayoría de medicamentos que hemos conversado tienen efectos óptimos de largo plazo, a partir de la sexta, octava y a partir del sexto mes de tratamiento, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros optamos por, si es que tiene crecimiento o aumento de próstata o próstata grande, nosotros ofrecemos ya tratamiento prolongado, en los cuales nosotros le ofrecemos cambios de estilo de vida, inhibidores de la 5-alfa reductasa asociado con un alfa bloqueante. Doctor, ¿pero por qué le ofrece un alfa bloqueante? Porque necesito retirarle o disminuir su sintomatología tanto de llenado y de vaciado de forma inmediata, ya que estos medicamentos tienen acción a partir de la segunda semana de tratamiento, ¿ok? Y si es que el paciente presenta algún problema desde el punto de vista de disfunción eréctil, le podemos asociar un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Si el paciente no tiene un tema de próstata grande, entonces es un paciente en el cual le puedo ofrecer un tema de cambios de estilo de vida con alfa bloqueantes o un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, ¿ok? No necesariamente teniendo problemas de disfunción. Pero si presenta todavía síntomas residuales de vaciado, le podemos ofrecer un anticolinérgico asociado, ¿ok? Este esquema es un esquema muy sencillo que les va a ayudar bastante para ustedes para poder discriminar cuál puede ser o cómo pueden ustedes aplicar su tratamiento farmacológico en los pacientes que van a ver, ¿ok? No se requiere mucha ciencia, ¿ok? Ahora, entonces hablamos desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico, que de por sí es la parte más interesante para todos nosotros. O sea, desde el punto de vista quirúrgico, o sea, si me preguntan, a mí me gusta más operar que estar en un consultorio conversando con el paciente, ¿ok? Entonces, pero para esto nosotros tenemos que saber exactamente a qué tipo de pacientes nosotros le vamos a ofrecer el tratamiento quirúrgico o no. Actualmente vamos a encontrar indicaciones relativamente absolutas, ¿ok?, para nosotros ofrecerles el tratamiento quirúrgico. Aquel paciente que tiene persistencia de sintomatología a pesar de tratamiento, a pesar de cambio de esquema y que las molestias urinarias se están exacerbando, se opera. Paciente que presenta cálculo vesical de una primera instancia, o sea, me viene a mi consulta y me viene con cálculo, en ese paciente no lo pienso más, ese paciente se tiene que operar. Paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, ese paciente se opera. Paciente con retención urinaria aguda o reagudización de su retención urinaria crónica, ese paciente se opera. Hematuria secundaria al crecimiento benigno de próstata e infección urinaria secundaria al crecimiento de próstata también son indicaciones. Punto
muy en particular, dejo el tema de la decisión del paciente, ¿ok? El paciente puede decidir, puede tomar la decisión de que, ¿sabe qué, doctor? Yo no voy a estar 6 meses con el tratamiento, yo no voy a estar tomando pastillas todos los días y, ¿sabe qué? De una vez usted sométame a la operación para ya no tener ningún problema, ¿ok? Entonces, el paciente también puede decidir respecto, pero tenemos que explicarle que los efectos adversos del tratamiento quirúrgico. Aquel paciente que va a ser sometido a un tema de una operación no es que ya se le opera, se le sacó el adenoma y tranquilamente ya puede hacer su vida de forma normal. No, aquel paciente puede cursar con dos grandes problemas. Un tema de estenosis a nivel del conducto uretral por la calibración o por la manipulación que se hace del conducto uretral y también con pérdida absoluta de la eyaculación, ¿ok? Entonces, aquel paciente después de la operación va a presentar una pérdida absoluta de la eyaculación, que es una gran molestia. Pero el tema de la operación no es que no le vaya a hacer perder el tema de la erección, ¿ok? Su erección se va a mantener aún normal. Entonces, dentro de los tratamientos, nosotros vamos a encontrar tratamientos tanto endoscópicos como tratamientos convencionales, ¿ok? Tratamiento endoscópico, nosotros encontramos o tenemos actualmente el uso del LIF uretral, que es como un tubito que nosotros lo colocamos a nivel uretral, a nivel de la uretra prostática, y esto nos ayuda a dilatar el conducto. Nos sirve, es un tratamiento muy bueno para aquel paciente que presenta alguna comorbilidad, que no pueda tolerar el tiempo quirúrgico, ¿ok? Y va muy bien en aquellos pacientes en los cuales presente una próstata entre 40 y 80 gramos, ¿ok? Otro tipo de tratamientos endoscópicos, vamos a encontrar lo que es el RTU, que es la resección transuretral de próstata. Puede ser con energía monopolar, puede ser con energía bipolar o puede ser con el uso del láser Holmium o puede ser el Green Laser. En realidad no se ha demostrado actualmente qué tratamiento es mejor que el otro. En realidad, actualmente hasta para la misma sociedad americana, el tema de la cirugía endoscópica con energía monopolar sigue siendo el gol estándar para el tratamiento quirúrgico del crecimiento prostático benigno. ¿Okay? Y tratamiento convencional, bueno, es abrir al paciente, sacarle la próstata, dejarle una sonda y a su casa, que es lo que habitualmente realizamos en hospitales nacionales. Entonces, para ya no agobiarlos más y para que puedan descansar un poquito, dentro de ellos es muy importante llegar a conclusiones. Es muy importante para nosotros identificar los antecedentes del paciente para poder hacer nosotros así un manejo integral del paciente, ¿ok? De determinar si es que tiene hipertensión, diabetes, obesidad o presenta trastornos a nivel tiroideo, antecedentes vasculares, que nos va a hacer un mejor acercamiento desde el punto de vista urológico para su sintomatología urinaria. El tratamiento farmacológico actualmente ha desplazado el tratamiento quirúrgico. En Estados Unidos, ¿okay? Porque es más que nada el país donde es uno de los países en los que tienen un buen programa de prevención para el tema de próstata, se logró disminuir a partir del año 85, en el momento en el que se descubrió el uso de los alfa bloqueantes y más adelante de los 5-alfa reductasa, de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, se logró disminuir la tasa de operación del 85% hasta un 15%. Actualmente, los pacientes en Estados Unidos, o la prevalencia de pacientes que se operan en Estados Unidos, es menos del 5% de su población con problemas urinarios, ¿ok? La gran mayoría de ellos van con tratamiento farmacológico y es por eso, y es muy importante para nosotros que ustedes puedan comprender este tipo de manejo para que ustedes lo puedan aplicar un adecuado tratamiento o un adecuado plan de screening para crecimiento prostático y también un adecuado tratamiento para los pacientes. Y explicarle también al paciente que no debe tener miedo al tema del tratamiento quirúrgico, ¿okay? Hay mucho tabú para el tema de la cirugía, pero ya si hay alguna duda, simplemente derivarlo con el urólogo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, muchachos.